Dios le bendiga, hermano. Les saludo a cada uno. Espero que se pueda encontrar bien en sus hogares, con su familia, en sus trabajos, que todo pueda estar saliendo bien. Le damos gracias a Dios de poder estar nuevamente en torno a su palabra, de poder estar recibiendo, siendo edificados, siendo alimentados con su palabra. Y siempre es bueno, hermano, buscar un tiempo de edificación, un tiempo de comunión con Dios. Siempre es bueno eh, dedicar un tiempo al Señor, sea viendo prédica en YouTube, leyendo la Biblia, orando, asistiendo a la iglesia. Hay muchas formas en las que uno puede ir alimentando esa comunión. Pero es bueno estar acá, es bueno estar hablando, es bueno que usted esté escuchando, es bueno que estemos dedicando este tiempo y como hemos visto ya hace varias semanas, estamos viendo el libro de Eclesiastés. Este es el cuarto video, el cuarto mensaje, y ya hemos visto varios temas interesantes que nos hemos dado cuenta que van directamente a la aplicación. Vemos mucha aplicación, vemos mucha realidad, muchas cosas que nos pasan en el día a día y como hemos dicho ya varias veces sobre el autor del libro que fue Salomón, debemos entender de que él veía la vida desde un punto de vista un tanto pesimista, casi depresivo, pero era porque él veía la realidad de este mundo. Cualquiera se pondría depresivo, triste o hasta molesto por ver las cosas que pasan en este mundo, las injusticias, eh, la vida misma, las guerras, la opresión por parte de otras personas y la vanidad misma de la vida, que todo lo que está debajo del sol, por supuesto refiriéndose a este mundo, a este sistema, es vanidad, es vanidad. Y por supuesto lo más importante que hemos visto de aquí para atrás es que una vida sin Dios es vanidad. Una vida sin Dios es vana. Una vida sin el Espíritu Santo, sin Cristo, sin la obra de Cristo, es vana, hermano. Pero gracias le damos a Dios que nosotros tenemos la verdad, conocemos a Dios y tenemos estas verdades a disposición y nuestra vida ya no es vana, nuestro propósito no es vano, tenemos propósito, tenemos una voluntad superior a la nuestra que es buena, hermano. Y le damos gracias a Dios por eso. El día de hoy comenzamos, como le dije, con el cuarto mensaje del libro de Eclesiastés que se titula Compañerismo Bíblico. Vamos a ver el texto que está en Eclesiastés capítulo 4 versículo 12. Pero antes, hermano, le invito a orar, le invito a que podamos inclinar nuestro rostro y presentarnos delante de Dios. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, estamos delante de ti, estamos, Padre, en torno a tu palabra, para que, Señor, tú puedas iluminarnos, para que tú puedas edificarnos, Señor, para que tú puedas, Padre, enseñarnos en esta hora, edificar nuestras vidas y puedas hablarnos a cada uno de nosotros, Señor. Tu palabra es buena, Señor, tu palabra es perfecta y siempre nos habla a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Por eso en esta hora estamos dispuestos, estamos gozosos, Señor, estamos esperando para lo que tú tengas el día de hoy para nosotros, Señor. Pedimos que puedas tomar el control de esta palabra, de mis palabras, Señor. Que no sea yo hablando, sino que sea tu palabra, que seas tú, Señor, hablando y exhortando a cada corazón, Señor. Padre, en el nombre de Jesús le pedimos todo esto y le damos gracias. Amén. Bueno, como es de costumbre, tengo mi Biblia aquí, se la voy a mostrar para que no piense que estoy leyendo otra cosa. Versión de la América, ya le he comentado en varias ocasiones antes. Tengo mi Biblia, tengo el bosquejo, tengo el cronómetro, tengo mi café, está todo listo. Así que vamos a comenzar, vamos a leer Eclesiastés capítulo 4, versículo 12. Y dice así: Y si alguien puede prevalecer contra el que está solo, dos le resistirán, o dos lo resistirán. Un cordel de 3 hilos, o cordón, no se rompe fácilmente. Este texto lo conocemos, este texto lo hemos escuchado muchas veces. Y yo sé que cuando usted escuche este texto, o principalmente la frase cuando dice un cordel de 3 hilos no se rompe fácilmente, uno piensa en el matrimonio. Uno piensa en esa unión entre un hombre y una mujer, por supuesto, delante de los ojos de Dios. Y un cordel de 3 dobleces o 3 hilos, como dice esta versión,
no se rompe fácilmente haciendo alusión al hombre, a la mujer y a Dios dentro del matrimonio. Es correcto, está bien, está perfecto, de hecho está perfecto, se debe enseñar eso, pero el texto va un poquito más allá. Podemos agregar otras cosas. Y si leemos el texto desde su contexto, nos damos cuenta de que habla de compañerismo, habla de ayuda, habla de compromiso, habla de velar por la necesidad del otro, no solamente dentro de un matrimonio. Y vuelvo a decir, está bien, no digo que esté mal, está bien, pero lo podemos aplicar a la iglesia, lo podemos aplicar al hogar, al matrimonio, lo podemos aplicar con los amigos, lo podemos aplicar en todo ámbito de nuestra vida. Y eso es lo interesante, eso es lo que nos debería llamar la atención en esta hora, porque no solamente al matrimonio, como dije, sino que en otros aspectos de la vida. Y lo importante respecto a este texto es que dos valen más que uno. Y si sumamos tres, cuatro, mucho mejor. Pero el compañerismo trae beneficio. El compañerismo trae cosas valiosas, tanto para nosotros, para usted, hermano, para cualquier persona. En este tema, en estas exhortaciones, todos nos vemos beneficiados, no solamente uno, no solamente otro, sino que todos nosotros, si aplicamos estas verdades, nos vemos beneficiados, porque esta palabra, Dios es sabio, cuando habla, Dios es muy sabio, y Él sabe que necesitamos ayuda, Él sabe que necesitamos de alguien que esté a disposición, que esté dispuesto, por supuesto, a poder ayudar. Siempre se ha dado el ejemplo de que Dios nos va a mandar literalmente un ángel del cielo, no sé, por poner un ejemplo, con un canasto de mercadería, porque quizá yo tengo necesidad, ¿no? Él va a utilizar, hermano, él va a utilizar otros medios para poder cumplir con su propósito. De que los cumple, pero va a usar otros medios, y ese medio puede ser tú, hermano, puedo ser yo, puede ser cualquier persona, pero para llevar esa tarea a cabo debe haber compañerismo. Por supuesto, compañerismo bíblico, que es el título del sermón. Tiene que haber ese compromiso, esa ayuda. Tiene que existir. Pero hay beneficio, hermano, y quiero leer Eclesiastés capítulo 4. Vamos a leer el versículo 8. Dice así: había un hombre solo, sin sucesor, que no tenía hijo ni hermano. Sin embargo, no había fin a todo su trabajo. En verdad, sus ojos no se saciaban de las riquezas, y nunca se preguntó, ¿para quién trabajo yo y privo a mi vida del placer? También esto es vanidad y tarea penosa. ¿Qué pasaba con este hombre? Estaba solo, completamente solo. No tenía esposa, no tenía hijos, no tenía sucesor, no tenía ningún familiar, no tenía amigos, y solamente trabajaba. Solamente dedicaba toda su vida a trabajar. Y aquí dice el por qué, porque sus ojos no se saciaban de la riqueza. Y él acumulaba, acumulaba, acumulaba para sí mismo. Y al final el texto dice que esto es vanidad. Esto es vanidad. ¿Y qué vemos en esto? Vemos lo contrario a lo que el texto más adelante comienza a hablar, que habla de compañerismo. Es lo contrario. Vemos egoísmo, vemos una persona solitaria, vemos falta de misericordia, porque dejo de ver por la necesidad de los demás y solamente me centro en mí mismo. Y vemos todo lo opuesto a lo que Dios quiere en cada uno de nosotros, ¿cierto? Pero lo interesante es que Dios nos exhorta, Dios nos llama a la comunidad, Dios nos llama al compañerismo, tanto en la congregación. Y si se da cuenta, las exhortaciones son, a lo largo de toda la Biblia, son parecidas. Dios nos llama a estar juntos como iglesia, Dios nos llama a preocuparnos el uno del otro, Dios nos llama a tener una esposa, o en el caso de las mujeres, a tener un esposo, a tener una familia. El llamado siempre es a estar acompañado, a nunca estar solo, salvo, salvo, cuando Dios dice que tenemos que apartarnos y quizás en nuestra soledad, en nuestra intimidad, tener comunión con Él. Pero esa es una excepción. Pero Dios siempre nos ha llamado, nos ha exhortado
a, a estar acompañado. Más adelante vamos a entrar un poquito en eso, pero antes vamos a ver unos ejemplos, tres para ser específico, sobre eh, los beneficios o las cosas que nos ayudan cuando, cuando aplicamos esta palabra o el tema del compañerismo. Punto número uno, Eclesiastés 4:10 dice así: porque si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero, pero hay del que cae cuando no hay otro que lo levante. Y el primer punto es las caídas. Las caídas. Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, Él entregó una palabra eh, que es para nosotros, que Él nos dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y esto lo podemos interpretar, lo podemos aplicar desde muchos puntos de vista. Principalmente que si llevamos una vida en Cristo, si llevamos una vida cristiana, si llevamos una vida en Dios, por supuesto vamos a mostrar esta verdad y vamos a ser luz. Pero cuando se manifiesta esa luz, siempre hay oposición. Mismo Cristo que vino al mundo siendo la luz, las tinieblas no soportaron la luz y terminaron con su vida, ¿cierto? No lo resistieron. Con mayor razón a los discípulos, a nosotros mismos, a la iglesia. Va a haber oposición, va a haber aflicción. Principalmente se refiere a eso. Pero debemos entender de que en la vida de cada creyente, en tu vida, hermano, en mi vida, si somos seguidores de Cristo, si aplicamos estas verdades, va a haber oposición, va a haber aflicción, van a haber caídas, y también en el tema de las caídas puede haber pecado, por supuesto. Pero dentro de ese marco está primeramente Dios para ayudarnos, pero también están aquellos que están dispuestos a ayudar, sean hermanos, sea el pastor, sea alguna hermana, sea quien sea. eh, Existe ese compañerismo, ese tipo de compañerismo, porque habrán caídas en la vida de cada creyente. Mire, leamos el texto mejor. En Juan 16:33. Juan 16:33. 16:33. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulaciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. Esas son palabras de Cristo, ¿cierto? De alguna manera lo intenté parafrasear, pero se lo leí para que no tenga duda de lo que leí. Tendremos caída, tendremos aflicción, pero gracias le damos a Dios de que dentro de esas aflicciones o dentro de esas caídas siempre puede haber un hermano que nos pueda levantar, que nos pueda ayudar, que nos pueda dar una mano, que nos pueda dar un consejo, que nos pueda dar una palabra de aliento, que nos pueda dar hasta un abrazo, una oración, lo que sea. Pero gracias le damos a Dios de que por la iglesia misma, por los hermanos de que están ahí. Y quiero leer Romanos capítulo 12. Y vamos a leer varios textos en este capítulo. Romanos capítulo 12. Vamos a leer primeramente versículo 10, versículo 13 y versículo 15. Versículo 10 dice: sed afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra, daos preferencia unos a otros. El 13 dice: contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. El versículo 15 dice lo siguiente: gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Y estos textos, hermano, está hablando de ese compañerismo que estoy intentando explicar. Está hablando de ayuda, está hablando de velar por los demás. En el 10, algo que me llama mucho la atención, dice dando preferencia los unos a los otros. Eso nos llama, te llama a ti, hermano, me llama a mí, a prestar atención
a poner prioridades quizás en mi vida o a quien estoy ayudando. Preferirnos los unos con los otros. Eso significa, en otras palabras, estar atento al hermano, estar preocupado del hermano, estar quizá preguntando por el hermano, estar llamando al hermano, porque al decir dar preferencia unos a otros, es dedicación, es tiempo, es preocupación, es estar ahí preguntando, sabiendo cómo está, cómo le ha ido, tiene trabajo, tiene alimento, tiene cómo abrigarse, etcétera. Pero nosotros no podemos ser cristianos creyentes solamente de palabras. No podemos arreglar el mundo con palabras, no podemos simplemente decir con nuestras palabras que ayudamos, que hacemos estas cosas, que hacemos estas otras cosas. No es suficiente, no es suficiente. Cuando, si usted tiene la oportunidad de leer el capítulo 12 de Romanos, se va a dar cuenta de que son cosas prácticas, son cosas que debemos movernos, debemos poner nuestra fe en acción, como se diría, para llevar a cabo estas cosas. No solamente hablar, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Entonces, no solamente preguntar, no solamente estar preocupado, no solamente saber si mi hermano tiene necesidad, sino que contribuir para las necesidades de los santos. Contribuir. Sea ofrendando, sea entregando quizá un poco de mercadería, sea entregando quizá lo poco que yo tenga al hermano que necesita. Porque, hermano, siempre hay necesidad. Siempre hay necesidad. Siempre va a haber alguien que necesite. Y quizá ponernos en el lugar de esa persona que necesita. Que lo último que va a ser pedir ayuda. Abiertamente, quizá va a ir con el pastor. Pero nosotros debemos estar contribuyendo. Debemos estar entregando de lo nuestro a los demás que necesitan. Porque si pensamos como Dios quiere que pensemos, todo lo que tenemos es gracias a Dios. Si algo tenemos, si tenemos un techo, si tenemos alimento, si tenemos ropa, si tenemos cualquier cosa, es gracias a Dios. Y así como hemos recibido de parte de Dios, nosotros también apoyamos, contribuimos, ayudamos a aquel que tiene necesidad. Vuelvo a decir, Dios no va a enviar un ángel del cielo, no va a llegar un querubín del cielo. Te va a usar a ti y me va a usar a mí. Te va a usar por medio de la ofrenda, te va a usar por medio de la mercadería. Son cosas prácticas, hermano. Cosas prácticas. Un paquete de fideo, un paquete de azúcar, una bolsa de té, dinero para que pueda, no sé, tomar la micro e ir a trabajar. Cosas prácticas. Y creo que no hay mayor complejidad en explicar eso o entender eso, ¿cierto? Y versículo 15, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Entonces, no solamente tener conocimiento de que mi hermano tiene necesidad y contribuir a esa necesidad, sino que dice gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Eso habla de participación, de compañerismo bíblico. Porque, le digo más, es fácil llegar, dar mi ofrenda, dar mi mercadería y largarme y desaparecer. Es fácil, cualquiera lo puede hacer. ¿Cuántos hombres de dinero no hacen donaciones millonarias y donaciones para contribuir a las necesidades? Pero ¿quién se sienta a conversar quizá? ¿Quién se sienta a compartir un tiempo de gozo? ¿Quién se sienta a compartir las lágrimas que pueda tener el hermano? ¿Quién dedica un tiempo a escuchar al hermano que está herido? ¿Quién dedica un tiempo a ese hermano que está quizás feliz por algún logro o que está triste por alguna, por algo que pueda haber ocurrido en su vida? Entonces, no solamente ayudar y está perfecto, pero Dios nos llama a más, a más,
a conocer la necesidad, a suplir esa necesidad y estar ahí, acompañando en esa necesidad. Si tiene duda, puede leer nuevamente el capítulo 12 de Romanos y le invito a que lo pueda leer entero. Pero el compañerismo beneficia a aquellos que se encuentran en necesidad, hermano. Quizá a nosotros no nos falta nada, quizá usted está bien, no tiene necesidad de nada, pero siempre va a haber alguien que necesite. No solamente en lo económico, sino que en lo emocional, en lo espiritual. Y la iglesia debe estar ahí para suplir esas necesidades. Segundo punto, y ahora sí, lo podemos aplicar al matrimonio. ¿Lo podemos aplicar? Por supuesto que sí. Versículo 11 dice, además, si dos se acuestan juntos se mantienen calientes, pero uno solo, ¿cómo se calentará? Y el compañerismo también es aplicable dentro del matrimonio. ¿Y cómo si en el matrimonio es el matrimonio? ¿Cierto? Uno pensaría rápidamente. Pero el matrimonio tiene compañerismo, tiene ayuda, hay amistad, hay complicidad, hay muchas cosas, muchos elementos dentro del matrimonio, por supuesto dentro del parámetro bíblico, que son correctas. Y una de ellas es el compañerismo. Cuando hablamos de compañerismo hablamos de estar ahí, al lado, en las buenas, en las malas, en todo ese tipo de cosas. Pero lo primero que debemos entender es el concepto del compañerismo, de la compañía. Y para eso nos vamos a ir al principio, al inicio de todo. Génesis, capítulo 2. Génesis, capítulo 2, primer libro de la Biblia. 2:18. Dice así: Y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. ¿Qué dijo Dios? No es bueno que el hombre esté solo. Imagínese usted a Adán en ese momento, poniéndole nombre a todas las criaturas de la tierra, del mar, del cielo, viendo que había un macho, una hembra, que todos estaban juntos, que todos estaban felices y él estaba solo. Pero ya apareció Dios para suplir esa necesidad. Y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. Y si avanzamos un poquito más, Génesis 2, del 21 al 23, dice entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Aquí vemos que Dios entregó una ayuda idónea, una compañera. Y gracias le damos a Dios por eso. Gracias le damos a Dios por nuestras esposas, que son ayuda idónea, que están ahí, en las buenas y en las malas. Y como se dice popularmente cuando nos casamos, cuando se casa la gente, que en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza. Eso es compañerismo, hermano. Eso es estar ahí en todo tiempo, en todo momento, a pesar de las circunstancias. ¿Por qué? Y aquí vemos la respuesta en el mismo texto de Eclesiastés, de que, y esto es aplicable en el matrimonio, si uno cae, que es el punto que vimos anteriormente, pero ahora aplicado al matrimonio, si uno cae, está el otro que lo pueda levantar, está el otro que lo pueda ayudar, está el otro ahí atento a suplir quizá alguna necesidad dentro del matrimonio. Y si cae el otro, está la otra persona para poder levantarla. De eso se trata el matrimonio. Es un error pensar que el matrimonio es simplemente a ver cómo se le podría decir, un pase libre, quizá, a tener relaciones sexuales válidas delante de Dios. Eso, si pensamos así y nos casamos pensando eso,
estamos bastante cortos, bastante mal respecto a nuestro concepto de matrimonio. Cuando Dios le dijo al hombre, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea, estaba pensando en compañerismo. Estaba pensando en que una persona sola tiene necesidades, tiene problemas, tiene quizá eh, carencias emocionales, muchas cosas, y que son suplidas cuando está la ayuda idónea o la persona al lado. Y déjenme aclarar también de que el matrimonio válido delante de Dios es entre un hombre y una mujer. Aquí dejo completamente fuera a todo lo que intente parecerse a un matrimonio, pero que no cumpla estos requisitos que Dios estableció desde un principio. Un hombre y una mujer, nada más. Pero cuando habla de esta expresión que dice en el texto, voy a leerlo nuevamente, versículo 11. Además, si dos se acuestan juntos, se mantienen calientes, pero uno solo cómo se calentará. Aquí esta expresión habla de compañerismo, habla de ayuda mutua, habla de estar ahí cuando el otro tiene alguna necesidad específica. Y esto nosotros tenemos que ser considerados, hermano, o, o hermano que está escuchando. Tenemos que no solamente esperar nosotros recibir cosas o que el otro haga algo por mí o que el otro haga, no sé, que el otro accione y yo no haga nada. Cuando habla de esto, está hablando de algo mutuo. Si yo quizá espero algo de mi esposa, debo entregarlo yo primero. No esperar algo a cambio sin aplicar antes. Que si no, no hay compañerismo, si no, no está esa ayuda mutua. Sería solamente recibir y no entregar nada a cambio. Pero dentro del matrimonio existe el compañerismo, como así también existen otras cosas. Pero existe el compañerismo dentro del matrimonio. Versículo 12, para seguir avanzando. Y si alguien puede prevalecer contra el que está solo, dos lo resistirán. Y esto habla, hermano, sobre las opresiones, habla sobre los ataques que pueda recibir, en este caso, un creyente o un cristiano, los ataques que uno pueda recibir. Si bien Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, en el mundo tendréis problemas, en el mundo tendréis gente en contra, aunque estén esas cosas presentes, hermano, en nuestra vida, y sé que la están, porque nos pasan, son cosas que pasan, pero dice el texto que dos lo resistirán, o sea que con la ayuda de un hermano o de otro hermano se puede hacer frente a esos problemas, a esos ataques. Y por poner un ejemplo simple, ¿a quién no le ha pasado que al venir a Cristo, al venir a la iglesia, al profesar una fe en Dios pública, nos hemos quedado sin amigos, nos hemos quedado solos, nos hemos quedado hasta sin familia en algunos casos? Y no solamente solos, sino que esas mismas personas, amigos o familia, eh, nos han atacado, ¿cierto? No sé si usted ha experimentado algo parecido, que sus amigos al enterarse de que usted es creyente, de que usted es cristiano, de que usted quiere obedecer a Dios, de que usted quiere hacer la voluntad de Dios, le han dicho de todo, canuto, tal por cual, y, y comienzan las palabras. Lo mismo con la familia. Cuando la familia se entera de que un miembro de la iglesia, perdón, de la familia es creyente y la familia no está de acuerdo con eso, hay ataques, hermano. Hay oposición, hay opresión, hay todo ese tipo de cosas que van en contra de ese creyente que ha comenzado a creer. No sé si a usted le ha pasado eso o algo parecido, o conoce a alguien que le haya parecido, le haya, le haya ocurrido eso. Pero esas cosas pasan, hermano. Es una realidad de la cual nosotros debemos estar al tanto. Pero en esos casos,
cuando vemos quizás a un miembro de la iglesia que está pasando por eso, somos nosotros los que debemos ayudar, somos nosotros los que debemos acompañar, somos nosotros, hermanos, los que debemos suplir esa necesidad. Por favor, entendamos que nuestra labor dentro de la iglesia va mucho más allá de ir el día domingo o escuchar la prédica del día domingo dentro de la semana y sentir que con eso estoy listo, sentir que con eso ya estoy listo delante de Dios, de que le canté una canción, de que escuché la palabra, de que entregué ofrenda y pensar en mi corazón de que ya cumplí. Eso, cualquiera puede hacer eso, cualquiera puede hacer esas cosas, pero Dios nos pide, Dios nos exhorta, Dios nos llama a siempre ir más allá, a siempre ayudar, a siempre velar por el necesitado. Y si nos pusiéramos a conversar, hermano, todos tenemos problemas, todos tenemos carencias, todos tenemos situaciones en nuestra vida que quizá no están resueltas y que necesitamos ayuda. Quizá necesitamos consejo, necesitamos una palabra. Pero si no hay comunicación, si no hay esa afinidad, ese tiempo de poder dedicar a ese tipo de trabajo, de obra o de servicio, ¿cómo vamos a suplir esas necesidades? Siempre se habla de personas, y me incluyo dentro de la iglesia, con carencia, con problemas, con necesidades. Pero muchas veces nosotros tenemos esa tarea de suplir esas necesidades. Por supuesto, entiendo y predico de que es Dios quien hace la obra, es Dios quien cambia los corazones, es Dios quien obra en cada uno de nosotros. Pero vuelvo a decir, te va a usar a ti y me va a usar a mí para este tipo de cosas. Pero si no tengo comunión con el hermano, si no lo llamo, si no pregunto con él, no pregunto por él, si no dedico de mi tiempo a conversar con él o con ella, ¿cómo vamos a abordar estos temas? ¿Cómo se van quizá a cerrar ciertos temas en nuestras vidas? Y es una realidad, hermano, y me incluyo, de que en vez de compartir, de conversar, de apoyarnos mutuamente, como leímos en el libro de Romanos, nos guardamos cosas, nos guardamos cosas, nos guardamos cosas. Y eso a la larga es peor. Dios nos llama a una comunidad, Dios nos llama a participar en la congregación, Dios nos llama a estar reunidos, Dios nos llama a tener comunión con Él, Dios nos llama a suplir las necesidades, Dios nos llama a poner en práctica, a poner en obra todo lo que estudiamos, todo lo que escuchamos. Porque todo lo que hemos leído hasta ahora, hermano, no son grandes conceptos bíblicos, no es gran teología, no requiere años de estudio, son cosas que uno entiende, que uno sabe, pero que no hace, que es diferente. Cuarto punto, y aquí vemos una contraparte de las cosas que hemos leído. Y lo voy a leer nuevamente para después sacar el punto el que quiero mencionar. Vamos a leer desde el capítulo 8, del 9 al 12. Dice así: más valen dos que uno solo, pues tienen mejor remuneración por su trabajo, porque si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero. Pero ay del que cae cuando no hay otro que lo levante. Además, si dos se acuestan juntos se mantienen calientes, pero uno solo, ¿cómo se calentará? Y si alguien puede prevalecer contra el que está solo, dos lo resistirán. Un cordel de 3 hilos no se rompe fácilmente. Más hay del que está solo, más hay del que no tiene compañía. Y este hay no significa principalmente un juicio, que como lo vemos en otros casos cuando vemos la expresión hay, muchas veces se entiende como juicio, pero en este caso es
unáis porque es algo malo que, principalmente en este texto, que una persona esté sola, que una persona no esté acompañada. Y esto, hermano, es importante porque nos pega a nosotros, te pega a ti y me pega a mí, principalmente en este tiempo de pandemia y en este tiempo donde no nos pudimos reunir por un periodo 2 años aproximadamente, y uno se acostumbra. Si hablamos de realidad, si hablamos de las cosas que uno vivía en el día a día, uno se acostumbra, como así estábamos acostumbrados a asistir constantemente a la iglesia, uno se acostumbró a no asistir a la iglesia. Uno se acostumbró a ver el mensaje el día domingo por YouTube. Uno se acostumbró a no dedicar esas horas, que eran varias, en el día domingo para ir a la iglesia, para volver a la iglesia, para ordenar todo como lo ordenamos. Ya no lo hacíamos. Solamente 1 hora, con suerte, para escuchar el mensaje. Y uno se acostumbra a eso. Y eso no es bueno. No es para nada bueno. Porque Dios no aprueba la soledad. Dios no aprueba que un creyente esté solo. Que un hombre esté solo. Leímos el texto en Génesis y vemos en el Nuevo Testamento que Dios llama a la reunión, Dios llama a congregarse, ¿cierto? Por eso dice, más hay del que está solo. No es buena la soledad. No es bueno apartarse. No es bueno eh, quizás encerrarnos en nosotros mismos y no hacer nada al respecto. Pero igual quiero aclarar este punto cuando digo que no es bueno apartarse, porque hay dos formas de apartarse de Dios. Dos formas de quitar la mirada, dos formas de alejarnos de Cristo, dos formas de apartarnos de Él. Y la primera forma es lo que les pasó a los discípulos la noche que Jesús fue entregado, traicionado, mejor dicho. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué dijo Cristo? Él dijo que todos lo iban a abandonar. Y ahí saltaron algunos diciendo, no, Señor, yo doy mi vida por ti, yo nunca te abandonaré. Los rápidos de lengua. Pero ¿qué pasó después? ¿Qué sucedió después? Entregaron a Jesús, vinieron los soldados, con armas quizá, y los discípulos se arrancaron. Los discípulos se escondieron, lo abandonaron. ¿Cierto? Se apartaron de Cristo, se apartaron de Dios. Pero ¿qué pasó después? Mismo Cristo lo restituyó, principalmente a Pedro, que lo había negado 3 veces, lo restituyó. Lo hizo volver. Se apartó, pero volvió. Esa es una forma de apartarse. Apartarse, quitar la mirada de Cristo, pero volver. Y la otra forma de apartarse es apostatar, es blasfemar. Es decir, no quiero nada con Dios, no me interesa, me voy al mundo, me voy a hacer mis cosas y no vuelvo. También me estoy apartando, pero sin retorno, sin regreso. ¿Nos podemos apartar como creyentes? Sí, pero un creyente de verdad vuelve. Un creyente de verdad, Dios lo hace volver, Cristo lo hace volver, el Espíritu Santo lo hace volver. No es buena la soledad, no es bueno estar solo, no es bueno ser un cristiano solitario, un llanero solitario. No es para nada bueno. Si usted en algún momento se topa con una persona que dice ser creyente y no se congrega, no hace nada, no tiene un pastor, no tiene alguien por encima de él a quien rendir cuenta, y lo primero que dicen es que no, el Espíritu Santo me enseña, el Espíritu Santo es mi pastor, Cristo es mi pastor, el Señor es mi pastor, no necesito la iglesia, el Señor es mi pastor. Están bien en lo que están citando, pero están mal en cómo lo están aplicando.
No es bueno estar solo, para nada. Pero tampoco es bueno desatender al hermano. Porque una cosa es yo apartarme y otra cosa es ver cómo mi hermano se aparta y no hacer nada. ¿Cierto? Y eso es triste. Es triste porque lo vemos. Yo mismo lo he visto. Viendo cómo personas se alejan y uno no hace nada al respecto. Y si pensamos que hicimos algo, fue haberle avisado al pastor que se estaba alejando. Y que el pastor vaya a hablar con él. Así como no es bueno apartarnos, tampoco es bueno ver cómo un alma se aparta de Dios. ¿Cómo se levantará? ¿Cómo se calentará? ¿Cómo resistirá si está solo? ¿Quién le dará el consejo? ¿Quién le dirá vuelve? ¿Quién le va a exhortar quizá en el momento de llanto, en el momento de tristeza, en el momento de dolor? ¿Quién le va a aconsejar? ¿Quién le va a ayudar? O usted mismo, hermano, que quizás ha pasado por lo mismo. Santiago 2. Vamos al libro de Santiago. Si llegó a Pedro, se pasó. Santiago, capítulo 2, versículo 14 al 18. Dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y vuelvo a decir lo que dije en un principio. Nosotros podemos arreglar todo el mundo, hermano, con palabras. Nuestra lengua aguanta, pero aguanta mucho. Pero si solamente hablamos y no hacemos, tenemos una fe muerta, dice el texto. Yo puedo decir, yo tengo fe, yo creo en Dios. Pero si no hago nada al respecto, si no ayudo al que tiene necesidad, tengo una fe muerta. Pero tú puedes decir, pero yo creo, yo tengo fe. Los demonios también creen. Y tiemblan, dice el texto. Más adelante, en el mismo capítulo 2 de Santiago. Si decimos tener fe y creer en Dios y no hacer nada por el que tiene necesidad, tenemos una fe muerta. Y se lo digo más directamente, hermano, si usted dice creer en Dios, si usted dice ser creyente y no está ayudando al hermano, tiene una fe muerta. El hermano tiene necesidad, el hermano tiene preocupaciones, el hermano tiene problemas. ¿Cuántas veces hemos preguntado, por poner un ejemplo, o le hemos preguntado directamente a la persona por qué no fue el día domingo a la iglesia? ¿Por qué no? Oye, no te vi, ¿qué pasó? Eso es compañerismo, eso es iglesia, eso es participar de una congregación, más que ir, saludar, despedirse y después nos vemos el próximo domingo. ¿Qué congregación hay en eso? ¿Qué iglesia hay en eso? ¿Qué comunión unos con otros hay en eso? De ir el día domingo, hola, Dios te bendiga, y después, chao, Dios te bendiga. Pero si conversamos, me entero de que quizá no tiene trabajo, de que está pronto a operarse, de que, no sé, viene un acontecimiento en su vida que no necesariamente sea triste, sino que sea bueno. Debemos estar atentos a esas cosas, hermano. Finalmente, Eclesiastés, volvamos a Eclesiastés.
Capítulo 4, versículo 12. Y si alguien puede prevalecer contra el que está solo, dos le resistirán. Un cordel de 3 hilos no se rompe fácilmente. Y este texto sí lo conocemos y siempre lo ponemos ahí a los que nos hemos casado, lo ponemos ahí en los, ¿cómo se le dice? Los partes, en las tarjetas de invitación. Un cordel de 3 dobleces no se rompe fácilmente, ¿cierto? O hemos recibido quizás la invitación con ese versículo. Está bien, pero está hablando de compañerismo, está hablando de ayuda, está hablando de estar ahí eh, con la persona que lo necesita. Vuelvo a decir, se puede aplicar al matrimonio, se puede aplicar y está perfecto. Pero también lo podemos aplicar a la iglesia, lo podemos aplicar a la congregación, lo podemos aplicar a la familia, lo podemos aplicar con nuestro círculo de amigos, lo podemos aplicar con nuestro matrimonio. Un cordel de 3 hilos no se rompe fácilmente. Y lo voy a explicar con un ejemplo simple, así con... Si tuviera manzanita aquí, la ocuparía. Si tenemos un hermano en necesidad, y si está solo, dice el texto que hay de él, que no va a tener quien lo levante, quien resista con él, y quien pueda estar acompañándolo, ¿cierto? Lo leímos. Pero si hay un hermano, otro hermano, lo va a ayudar. Pero si hay un tercero, es mucho mejor. Y si hay 4, y si hay 5, y si está la iglesia entera preocupada, supliendo, orando, intercediendo, flor, como dirían algunos, perfecto. Lo mismo en el matrimonio. Tenemos al hombre, tenemos a la mujer. ¿Quién es la tercera persona? No es la suegra, no es mi mamita, no es mi papito, no son mis hijos queridos, no, es Dios. Mi cordel de 3 dobleces es con Dios. Mi esposa, yo y Dios. Y ahí sí lo aplicamos al matrimonio, ¿cierto? Pero apliquémoslo, vivámoslo. Tanto en la iglesia, en el matrimonio, en mi casa, en todo. Pero el problema es que hacemos todo al revés. Hacemos todo mal. En la iglesia, en vez de ser un apoyo, nos apartamos todos, cada uno por su lado. Y en el hogar también lo hacemos mal. Porque cuando, por poner un ejemplo, si tengo un problema con mi esposa, en vez de ser un creyente e ir a Dios, voy a mi mami, a mi mami. Mami, ayúdame, me pasó esto. O voy a mi suegra o a mi suegro o a mi hermano, no sé, a quien sea menos a Dios. Es un problema. Y le voy a decir por qué es un problema. Porque empiezo a hablar sobre mis problemas con otros, los otros van a ver a mi esposa mal, después yo me voy a arreglar con ella y todos van a quedar mirándola a ella por el problema que yo esparcí. ¿Cierto? ¿Le ha pasado algo parecido a eso, algo similar? Según el texto tenemos que estar con Dios en nuestro matrimonio. Dios, Cristo es nuestra tercera persona. Cristo es la cabeza del hogar. Un cordel de 3 hilos no se rompe fácilmente. Está hablando de fuerza. Está hablando de dureza, algo que no es fácil de romper. Usted si toma un hilo, le hace así, se rompe al tiro. Si pone 2, quizá va a tener un poco de resistencia, pero se va a romper igual. Pero si ya pone 3, si pone 4, si pone 5, va a ser imposible. Entonces, ¿cuál es la exhortación? ¿Cuál es el llamado? ¿Cuál es el mensaje final, hermano? Llama a tu hermano, pregunta por tu hermano, comunícate con tu hermano o tu hermana y entabla esta comunicación, este compañerismo bíblico, tanto en la iglesia como también en tu matrimonio, pero principalmente con los que tienen necesidad, hermano. Hay hermanos que quizás no tienen que comer, hay hermanos que quizás no tienen el dinero para el pasaje en micro para poder ir a trabajar. Y así, millones de problemas. Todos tenemos problemas. Pero ¿quién va a ser capaz de tener la madurez, el amor,
la empatía, la misericordia de escuchar nuestros problemas. Que Dios nos ayude y nos dé la sabiduría, la comprensión para poder aplicar esto, hermano. Vuelvo a decir, la exhortación es a estar atento, a estar preocupado por las necesidades dentro de la iglesia. Ese es el llamado, esa es la exhortación final, eso es lo que Dios quiere estar, que nosotros estemos preocupados por las necesidades dentro y fuera de la iglesia. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, le agradecemos por esta palabra, le agradecemos, Señor, porque usted es bueno, su palabra es buena, Señor, su palabra es perfecta. Y gracias le damos, Señor, por esta porción, por este mensaje, Señor, que usted da a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Y pedimos para que podamos ponerla en obra, podamos ponerla en práctica, Señor, y que tu nombre pueda ser honrado, glorificado, Señor, con nuestras obras, Señor. Señor, le pedimos perdón por nuestra falta, por nuestros pecados, Señor, reconociendo que somos faltos delante de ti y que te necesitamos, Señor, cada día más. Padre, dejamos todo esto delante de ti y le agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios le bendiga, hermano. Le saluda a cada uno, esperando que nos podamos encontrar por ahí, si Dios lo permite.